Buenos días, este es el proyecto de grado de química del profesor Wilson Montana. El tema es proyecto de productos industriales. Este producto se llama Limpiavidrios Exmax, fabricado por Laura Esperanza Abreu, Angie Dayana Callejas, Juan David Martínez y Daniel Eduardo Tamayo, de curso 11.5. Reactivos y sustancias para la fabricación de limpiavidrios. Primero, agua. Segundo, ácido sulfúnico. Tercero, butil. Cuarto, formol. Quinto, nonilfenol. Sexto, amoníaco. Séptimo, colorante vegetal. El agua. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. El ácido sulfúnico es un compuesto químico extremadamente corrosivo cuya fórmula es H2O-SO4, el compuesto químico que más se produce en el mundo. Por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. Una gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes. También se utiliza para la síntesis de otros ácidos y sulfatos en la industria petroquímica. Generalmente se obtiene a partir de dióxido de azufre por oxidación con óxidos de nitrógeno en disolución acuosa. Normalmente, después se llevan a cabo procesos para conseguir una mayor concentración del ácido. Antiguamente se denomina aceite o espíritu de vitriolo, porque se producía a partir de este mineral. La molécula presenta una estructura piramidal con el átomo de azufre en el centro y los cuatro átomos de oxígeno en los vértices. Los dos átomos de hidrógeno están unidos a los átomos de oxígeno, no unidos por enlace doble al azufre. Dependiendo de la disolución, estos hidrógenos se pueden disociar en agua, que se comporta como un ácido fuerte en su primera disolución, dando el anión hidrogenosulfato, y como un ácido débil en la segunda, dando el anión sulfato. Además reacciona violentamente con el agua y con compuestos orgánicos con desprendimiento de calor. Butil es un líquido incoloro miscible con agua y la mayoría de disolventes orgánicos. Es muy usado como el solvente de fórmulas de recubrimientos, como intermediario químico en la manufactura de esteres y como agente coalescente para estabilizar ingredientes invisibles, limpiadores de metal, lubricantes textiles, aceites cortantes y líquidos para el cuidado del hogar. Formol o formaldehído o metanal es un compuesto químico, más específicamente un aldehído. Es el más simple de ellos, altamente volátil y muy inflamable, de fórmula H2C doble enlace O. Se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico. En condiciones normales de presión y temperatura es un gas incoloro, de un olor penetrante, muy soluble en agua y en esteres. Las disoluciones acuosas al menos 40% se conocen con el nombre de formol, que es un líquido incoloro de olor penetrante y sofocante. Estas disoluciones pueden contener alcohol metílico como estabilizante. Nonilfenol son una familia de compuestos orgánicos relacionados de la familia de los alquilfenoles. Esta serie de sustancias son ingredientes comunes en numerosos detergentes, aunque la legislación europea los ha prohibido recientemente debido a su impacto sobre el medio ambiente. La característica química de los nonilfenoles es estructura compuesta de un fenol unido a una cadena hidrocarbonada de 9 átomos de carbono. El amoníaco o gas de amonio
Es un compuesto químico de nitrógeno con la fórmula de química NH3. Es un gas incoloro con un característico olor acre. El amoníaco contribuye significativamente a las necesidades nutricionales de los organismos terrestres por ser un precursor de comida y fertilizante. El amoníaco, directamente o indirectamente, es también un elemento importante para la síntesis de muchos fármacos y también es usado en diversos productos comerciales de limpieza. Pese a un gran uso en el amoníaco, es cáustico y peligroso. NH3 abulla a los 33,34 grados centígrados con una presión de una atmósfera. Esto ayuda a que quede conservado en estado líquido bajo presión con bajas temperaturas. Colorante vegetal. Un colorante es una sustancia que es capaz de teñir las fibras vegetales y animales. Los colorantes se han usado desde los tiempos más remotos, empleándose para ello diversas materias procedentes de vegetales, cúrcuma, índigo natural, etc. Y de los animales, con quinilla, moluscos, etc., así como distintos minerales. En química, se llama colorante a la sustancia capaz de absorber determinadas longitudes. Son sustancias que se fijan en otras sustancias y las dotan de color de manera estable ante factores físicos y químicos, como por ejemplo luz, lavados, agentes oxidantes, etc. Para que un colorante funcione en su estructura química, ha de tener estos determinados grupos funcionales denominados cromóforo, ceder color, que son los que hacen que la molécula absorba en la región visible del espectro electromagnético. ¿Lo tengo que grabar abriendo eso? Ay, eso se me cambia. Ahora vamos a ver 50 mililitros de ácido sulfúrico. Ay, se va revolviendo. Entonces, en el polvo y el agua. Y a continuación se va a introducir el alcohol etílico. A continuación le vamos a echar 5 mililitros de butil.
Explíquenme, por favor. En este momento tenemos que ir resolviendo la sustancia para limpiar de vidrio. De 2 mililitros. El color solamente le vamos a echar 2,5 o 2,2 gramos, pero el color aquí es al gusto, entonces no hay problema para echarlo. Muchas gracias. Se llama limpiador de vidrio llamado Exmark. Podemos decir que está fabricado con agua, 800 mililitros, 220 mililitros, ácido sulfúrico que le también para la creación. Echamos 25 mililitros le echamos alcohol etílico, que fueron también 12 mililitros, amoníaco, que fueron 5 mililitros, butil, que fueron 3 mililitros, y colorante, que fueron 2,5 gramos. Y el formol fueron 15 mililitros. Podemos decir que su funcionalidad, como dice su nombre, es para la limpieza el desengrasante de los vidrios. Y como pueden ver, o sea, lo limpia, tras de que lo limpia le quita la grasa. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Amoníaco?